Muchas gracias a Jorge Hernández Álvarez y le damos la palabra inmediatamente a José Julián Soto Lara, quien nos va a hablar sobre los conflictos latinoamericanos y eurocentralidad, la posguerra del Pacífico entre Chile y Perú en la prensa española de las dos últimas décadas del siglo XIX y las tres primeras, primer tercio del siglo XX. Muchísimas gracias por la presentación. Muy bien. ¿Se puede agrandar un poco más la imagen o está bien hasta ahí? Bueno, cuento con 600 segundos para poder explicar una temática histórica que tiene 4.250 millones de segundos. Esto lo venía pensando en el trayecto a la sala de reunión, porque el problema de la Guerra del Pacífico que enfrenta Chile, Perú y Bolivia ha sido un conflicto histórico que hunde sus raíces en 1879, pero que está vigente hasta la actualidad, año 2015. Para no ir tan lejos, en primer lugar, me gustaría explicar que hace una semana, el 1 de diciembre de este año, el diario El País de España, que es la fuente que estoy trabajando, la prensa española, pero hace una semana la prensa española se refirió a este problema aludiendo a la defensa que Chile estaba haciendo en Alemania para, mediante los buenos oficios diplomáticos, impedir lo que Evo Morales estaba sosteniendo, que era una mediación alemana en donde la primera mandataria de este país, doña Angela Merkel, iba a tener relaciones para poder zanjar estos problemas o, en el peor de los casos, contactarse con el Vaticano para que una salida con soberanía al mar pueda realizarse por Chile. Esto es impactante porque, como les comento, es un problema que tiene sus raíces a fines del siglo XIX, pero está tan vigente y conforma parte de las identidades nacionales de los países que aquí están en juego, Chile, Bolivia, Perú, pero también hay un posicionamiento en países del extranjero. Por eso es que he titulado de alguna forma conflictos latinoamericanos, me referiré puntualmente a este, pero también la eurocentralidad discursiva y en la forma en cómo se van construyendo determinados relatos sobre estos países en el exterior. No es coincidencia, yo soy del sector que está subrayado con la flecha, yo soy de la frontera norte de Chile, en donde todo este problema de las identidades es una situación que se vive en el día a día y que a través de la historia ha podido quedar demostrado que son las soluciones que vienen desde los centros, entiéndase Lima, La Paz, Santiago de Chile, cómo se va configurando esta frontera. Y en la actualidad, como estoy viviendo en España, me he interesado por conocer cuál ha sido el papel histórico que ha tenido este país en las relaciones diplomáticas. Y me he encontrado con algunas situaciones, cosas, hechos o acontecimientos que en el día de hoy me gustaría con ustedes comentar. Hacer un contexto histórico de la Guerra del Pacífico sobrepasaría los objetivos que tengo en este día para hablar con ustedes. Bien es sabido que es una guerra que comenzó en 1879 entre los países que ya he mencionado y que se va a solucionar entre Chile y Perú, entre comillas, el año 1883 con un tratado que se llamó el Tratado de Ancón. Pero el Tratado de Ancón dejó abierta una problemática territorial desastrosa para la relación de hermandad que pudiesen haber tenido ambos países. Este problema que se abrió entre Chile y Perú se conoció con el nombre de la cuestión de Tacna y Arica. Y de alguna manera fue pensado en España como la Alsacia y Lorena de Sudamérica, por el viejo conflicto que habían tenido también por esta época Alemania con Francia. Y este problema para definir esos territorios no se sellaría hasta el año 1929. En 1883, en el Tratado de Ancón, se estipuló que un plebiscito iba a decidir, con la votación democrática de los habitantes de estos lugares, el destino de la soberanía, pero en 1894 a ninguna persona, a ningún habitante de las que vivían en Tacna y Arica se les preguntó nada. Y nunca se realizó el plebiscito. Solamente hubo un año, en 1925, en donde bajo la conducción del general John Pershing, el mismo héroe de la Primera Guerra Mundial, trató de coordinar y estuvo en Arica tratando de efectuar, como les comento, este plebiscito, pero no se llevó a cabo por los episodios de violencia nacionalista tan desarrollados. Se canceló esto. Entonces, a mí me interesa saber, de algún modo, cuál ha sido el posicionamiento que en España se ha construido frente a las identidades nacionales de los países que han estado debatiendo este problema. Entonces, metodológicamente he tratado de enfocarme en la producción de noticias sobre la cuestión de Tacna y Arica, pero cómo en virtud de este problema puntual se van universalizando, estereotipando y construyendo falsas nociones de lo que es un país en conjunto. Un país es mucho más que un conflicto.
tiene mucho que decir, sí, en eso creo que todos estamos de acuerdo, pero es mucho más que eso. Entonces lo que hace la prensa, los mecanismos que utiliza esta prensa española es colgarse de este tema puntual para un poquito hacer entender lo que está pasando en Sudamérica por esta etapa. Es por eso que yo hablo desde el año 1880, cuando comienza este problema en la frontera, hasta 1929 que se resuelve. Y en mi introducción hacía alusión a un problema que pasó la semana pasada. Es una cosa vigente, la historia es una cosa de alta vigencia, donde uno escoge los problemas, está pensando en el presente. Piensa constantemente en el pasado, pero las preguntas, las cuestiones surgen desde este presente. Hablar de imágenes, hablar de imaginarios, hablar de ideas, hablar de pensamientos son formas de abandonar al sentido común algunos conceptos que en el lenguaje formal de la historia, si la consideramos una ciencia social, debemos resolver. Las representaciones sociales creo que son un campo que puede darnos algunas ideas o algunas nociones para aclarar qué queremos hablar cuando hablamos de las imágenes construidas de Chile, de Perú y de Bolivia, y de España también, si es la prensa la que está hablando, con este problema. Las representaciones sociales también, como ustedes lo deben saber, es un área de estudio que surge en la psicología social, que trata de plantear un poco, bastante, diría yo, cómo se llega a pensar lo que comúnmente se comparte, cómo determinadas ideas sobre, en el caso que estoy investigando yo, las identidades nacionales, se logran hacer circular por la sociedad que las consume compartiendo signos, compartiendo un sistema semiótico que les permite entonces comprender lo que se está haciendo referencia. Porque cuando se estaba hablando de Tacna y Arica en España, en estos años que investigo, la mayoría de las informaciones no estaban realizándose por corresponsalías. Eran más bien informaciones que llegaban por el telégrafo con tiempo de atraso, pero que eran utilizadas por algunos, pocos, poquísimos, de la base de datos que estoy trabajando. Pocas personas daban opiniones de estos temas, más bien habían informaciones que trataban de disfrazarse con los mantos de la objetividad. Y a mí me gustaría, más que comenzar a desarrollar en estos momentos una discusión sobre lo que se entiende por representaciones sociales, solo mencionar que, bueno, parto de los estudios de Moscovici, trato de profundizar un poco con los últimos estudios que se han realizado desde el año 2000 en adelante. Denis Jodelet ha aportado bastante a este campo teórico, Wolfgang Wagner, Nicky Hayes han hecho también otro tanto, la profesora Araya de Costa Rica también ha profundizado en esto. Entonces, si uno decide que las representaciones sociales van a ser estas formas de pensar determinados grupos que pueden ingresar a una realidad construida evidentemente en España por medio de los diarios, también tengo que resolver una posición metodológica. No puedo solamente hablar de representaciones sociales sobre el problema de Tacna y Arica y sobre los países que están involucrados en el problema de Tacna y Arica. Tengo que utilizar alguna metodología que me permita rescatar lo previamente definido como representaciones sociales. Y en este congreso me he encontrado con bastantes colegas que estamos utilizando la ya clásica, pero que goza de muy buena salud, metodología de los análisis de contenido. Es evidente que estos tipos de análisis de contenido, cuando uno trabaja con prensa, son bastante rigurosos, son complicados por lo extenuante del análisis que uno debe hacer, pero debe ir decantando desde los estudios antiguos de Berelson, que eran periodísticos y cuantitativistas, a unas nociones, desde mi punto de vista, más etnográficas. Esto ha sido desarrollado desde los estudios de Lawrence Bardeen, desde los estudios de Klaus Krippendorf y de los últimos estudios del profesor Raymond Kolb, para poder comprender cómo podríamos entonces analizar las noticias, pero extrayendo ideas. Esto tiene carácter ideográfico de alguna forma. El estudio que yo estoy realizando en la actualidad no se enfoca en el análisis de palabras por palabra. El profesor Duverger en los 70 hablaba de las unidades de análisis de base no gramatical. Eso un poco me está restando de analizar palabra por palabra o sema por sema. Pero este análisis de un largo tiempo, medio siglo, 1880-1929, me permite comprender y construir desde la investigación determinados temas o determinados tropos que son característicos y que de alguna forma van evidenciando los conocimientos que uno tiene a priori de cómo se podría estar pensando en España la identidad nacional chilena, la identidad nacional peruana y la identidad nacional boliviana. Sin embargo, hay un punto interesantísimo que la lectura de la prensa a mí me permitió constatar. No solamente la prensa se refiere a estos países, sino, y como para ustedes que son especialistas en estos temas, se podrán dar cuenta, hay una forma de autorreferencia cuando uno está valorando a los países del extranjero.
a esta construcción de las alteridades, esta construcción del otro, habla necesariamente, aun cuando en el discurso no se explicite, del nosotros. Y la prensa española eso es lo que estaba realizando en virtud de las cientos y cientos, por no decir miles, porque en realidad eso fueron miles de noticias en todo este tiempo. Y trata de explicar el funcionamiento de las políticas internacionales, de la diplomacia sudamericana, latinoamericana, centroamericana y de Norteamérica, bajo lo que se conoció en la época como la hegemonía del pensamiento hispanoamericano. El hispanoamericanismo entró en conflicto, sobre todo después de 1898, donde la historia de Cuba tiene mucho que decir frente a esto, entró en conflicto con otra ideología que se comenzó a elaborar desde los Estados Unidos y que fue conocida como el panamericanismo. Y el problema de Tacna y Arica, y esto es muy interesante, creo yo, el problema de Tacna y Arica se utiliza, se instrumentaliza en la prensa española para poder colocar en contacto estas ideologías en conflictos. Es decir, hay un problema local, sudamericano, pero que por la prensa va a ser utilizado para luchar ideológicamente mediante el papel, mediante lo textual, mediante la escritura, con el panamericanismo estadounidense. En 1898, la reina María Cristina iba a arbitrar el plebiscito que no pudo arbitrar después porque Chile le dijo que ya no necesitaba de sus buenos oficios. Y en 1922, tiempo después, décadas, en las conferencias de Washington, Chile y Perú colocaron en manos de Estados Unidos la decisión arbitral. Y 3 años después llegaría el fallo del presidente Calvin Coolidge, el cual establecería que se iba a realizar este plebiscito, que en 1883 se había prometido. En 1925 saltamos de un año a otro, harto tiempo, bastante tiempo. Y allí entonces comienza a desarrollarse estas ideas más fuertes del hispanoamericanismo. Por ejemplo, y creo que ya estoy en el tiempo, una de las noticias escogidas hoy por la mañana en el café dice, en España, ¿no? Para nosotros, los españoles, para nosotros, ya aparte, ¿no? Para nosotros los españoles ofrece la intervención de Estados Unidos tema de justificado sentimiento. No el arbitraje, sino la amigable composición por tradiciones históricas, igualdad de razas, de costumbres y autoridad irrecusable de la sangre, correspondía a España. Y a los vistos y considerando que contiene el fallo del presidente yanqui, hubieron sustituido con eficacia y amorosa persuasión los razonamientos de justicia y equidad con que resuelven los mayores las querellas de sus hijos. Y el rey de España, como legítimo representante de un pasado común, tenía suprema y paternal autoridad para poner paz y restablecer la cordialidad entre la gran familia hispana. Otra noticia por allí, también breve, dice, con todos los debidos respetos se nos figura que este es una disputa entre hermanos, no se refiere al conflicto entre Chile y Perú por Tacna y Arica, en vida de los padres y cuando viven todavía los hermanos en el domicilio paterno. Padre y madre son las razas españolas y americanas de donde han salido chilenos y peruanos y el domicilio paterno es América. Lo mejor sería acabar por medio de algún sistema federativo toda ocasión de disputa territorial entre los pueblos hispanoamericanos. En realidad, la base de datos que estoy trabajando, como les comenté hace un momento, son de miles de noticias. En total son 2.375 noticias que siguen en gran medida este patrón argumentativo de la prensa. No podría leerlas todas, sin embargo, me gustaría compartir con ustedes algunas conclusiones sencillas y que de alguna forma ojalá me lleven a discutir con ustedes en este momento o después de la reunión algunas de las situaciones que voy pensando. En primer lugar, enfocar desde una perspectiva teórica rigurosa que voy a entender por las representaciones sociales. ¿Y por qué no entenderlo desde los imaginarios sociales? Me imagino que en el auditorio también deben haber personas con quien podemos debatir estas cuestiones. ¿Y por qué no lo dejamos libre y hablamos de imágenes, solamente la construcción de imágenes de la prensa? ¿Qué beneficios y qué contradicciones podrían haber en el proceso de la investigación? Otra cosa, este panamericanismo, liderado por los Estados Unidos, en el caso latinoamericano y en el caso concreto de Chile, para no hablar de otras repúblicas de la patria grande, se hizo evidente en su dominio, hegemónico, en su dominio cultural. En 1880, cuando parte la guerra, se realiza en Arica una conferencia para llegar a la paz. Ese mismo año, y las conferencias se llamaron las conferencias del Lackawanna, que era un vapor estadounidense, y el Estado chileno rechazó toda intervención de los Estados Unidos por los términos que se proponían. En 1898, España trató de solucionar el problema y tampoco lo pudo realizar.
porque Chile también decidió que no hubiese intromisión de esto. Sin embargo, hacia 1922 la situación geopolítica y las influencias de los gobiernos consecutivamente de Estados Unidos ya era más evidente. Y si bien en 1925 estuvieron a punto de realizar el plebiscito y la situación no se pudo desarrollar por la violencia que yo les comento, iba a decantar en un dominio total. En la actualidad, como ustedes saben, la diplomacia sigue fraguándose no entre los pueblos hermanos. Los conflictos de Chile con el Perú y de Chile con Bolivia en La Haya es colocar la justicia y la soberanía de los pueblos latinoamericanos en tribunales internacionales, pagando millones y millones de dólares a bufetes de abogados profesionales internacionales. Y se sigue pensando de alguna forma entonces en lo que se ha acusado tanto por la antropología cultural, que es este pensamiento evolucionista que trata de segmentar el mundo, o por lo menos Occidente, en dos estancos bien delimitados. Una parte racional, una parte moderna, y otra que tiene estos conflictos entre las modernidades y las tradiciones en las que estarían Chile, Perú y Bolivia. No podemos resolver, parece, los problemas entre nosotros y tenemos que colocar esto en tribunales internacionales, y además las prensas construyen los imaginarios que respaldan tales situaciones. Ojalá que esto termine, lo digo sinceramente, ya no desde una posición como investigador quizás, sino como un ciudadano de la frontera de Tacna y Arica, que como pueden ver allí en el mapa está subrayado. Es un punto que en la actualidad no tiene más de 180.000 habitantes y se sigue discutiendo y se sigue sintiendo odiosidades nacionalistas. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a Soto Lara por su ponencia.